Seguridad laboral. Prácticamente, todos los países industriales modernos han afrontado los problemas de seguridad laboral, sea que hayan decidido afrontarlos de manera realista o poco realista, exitosa o sin éxito. En algunos países, Francia, Alemania, la India y Sudáfrica, por ejemplo, la seguridad laboral hace que para un empresario sea difícil y caro despedir a alguien. Los sindicatos tratan de lograr políticas de seguridad laboral en muchas industrias y países en todo el mundo. En Estados Unidos, los sindicatos de maestros han tenido tanto éxito en esto que a un distrito escolar puede costarle fácilmente decenas de miles de dólares y a veces más de $100,000 despedir a un maestro, incluso si se trata de alguien que es terriblemente incompetente. El propósito obvio de las leyes de seguridad laboral es reducir el desempleo. Sin embargo, decirlo es muy diferente a que este sea su efecto real. Los países con ese tipo de leyes por lo general no tienen tasas de desempleo más bajas. Al contrario, tienen tasas de desempleo mayores a las de los países que no cuentan con una amplia gama de leyes de protección laboral. En Francia, por ejemplo, donde tienen varias de las leyes más severas de Europa en cuanto a la seguridad laboral, no es poco común tener tasas de desempleo de 2 dígitos, mientras que, en Estados Unidos, donde no existen leyes a nivel nacional que establezcan la obligatoriedad de la seguridad laboral en el sector privado, los estadounidenses se alarman cuando la tasa de desempleo sube al 6%. En Sudáfrica, el gobierno ha admitido que sus rígidas leyes de protección laboral han tenido consecuencias no deseadas, entre ellas una tasa de desempleo que se ha mantenido por encima del 25% durante años, llegando a 31% en 2002. En palabras de la revista británica The Economist, despedir es un dolor de cabeza tan costoso que muchos prefieren directamente no contratar. Esta consecuencia bajo ningún concepto es exclusiva a Sudáfrica. Lo mismo que una sociedad industrial moderna, tan eficiente y tan efectiva, sube los niveles de vida, la constante búsqueda de nuevas y mejores maneras de hacer el trabajo y de producir más bienes, también hace que sea imposible continuar teniendo a los mismos trabajadores haciendo los mismos trabajos de la misma manera. Por ejemplo, a principios del siglo XX, Estados Unidos tenía 10 millones de granjeros y agricultores para alimentar a una población de 76 millones de personas. Hacia finales del siglo XX, había menos de una quinta parte de esos granjeros y agricultores alimentando a una población 3 veces más grande. Sin embargo, lejos de tener menos alimento, los principales problemas de los estadounidenses ahora incluían la obesidad y tratar de encontrar mercados para la exportación de su producción agrícola excedente. Todo esto era posible gracias a que la agricultura se había convertido en una industria radicalmente distinta, que utilizaba maquinaria, productos químicos y métodos desconocidos a comienzos de siglo, y que requería del trabajo de muchas menos personas. No había leyes de seguridad laboral destinadas a mantener a los trabajadores en la agricultura, en la que se habían vuelto innecesarios, así que millones de ellos se desplazaron hacia la industria, donde contribuyeron sustancialmente a la producción nacional. La agricultura, por supuesto, no fue el único sector de la economía en vivir una revolución durante el siglo XX. Nuevas industrias, como la informática y la aviación, aparecieron en este siglo, pero incluso industrias antiguas como el comercio minorista, pese a haber vivido cambios radicales, sobrevivieron manteniéndose como empresas y con sus métodos de negocios. Más de 17 millones de trabajadores en Estados Unidos perdieron sus empleos entre 1990 y 1995. Sin embargo, no hubo 17 millones de estadounidenses desempleados en ningún momento ni nada parecido siquiera. De hecho, durante los 90, la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a su punto más bajo. Los estadounidenses estaban cambiando de un trabajo a otro en vez de depender de la seguridad laboral en un solo lugar. El estadounidense promedio tiene 9 trabajos entre los 18 y los 34 años. En Europa, donde las leyes y la práctica de la seguridad laboral son mucho más fuertes que en Estados Unidos, las oportunidades de trabajo en la práctica han sido más escasas. Durante la década de 1990, Estados Unidos creó trabajos a un ritmo que triplicaba el de las naciones europeas.
En el sector privado, Europa incluso perdió empleos, y solo el aumento de la oferta pública llevó a un poco de ganancias netas. Esto no debería sorprendernos. Las leyes de seguridad laboral hacen que sea más caro contratar trabajadores y, como cualquier otra cosa que se vuelve más cara, el trabajo tiene menor demanda a un precio más alto que a un precio más bajo. Las políticas de seguridad laboral salvan los empleos de los trabajadores que ya tienen trabajo, pero a expensas de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto, inhibiendo así la producción de la riqueza necesaria para la creación de nuevos empleos para otros trabajadores. Debido a que las leyes de seguridad laboral hacen que contratar nuevos trabajadores sea arriesgado para las empresas privadas, durante los periodos de creciente demanda de sus productos los empleados trabajan horas extras, o el capital puede sustituir el trabajo, como en el ejemplo de los autobuses gigantes como alternativa a contratar más trabajadores. Se haga como se haga, la sustitución de capital por trabajo deja a otros trabajadores desempleados. Para la población trabajadora en su conjunto, puede que no haya un aumento neto en la seguridad laboral sino una concentración de la inseguridad en aquellos a quienes les tocó estar fuera, especialmente a los trabajadores jóvenes que entran al mercado laboral o a las mujeres que buscan reingresar a este mercado después de haberse tomado un tiempo para criar a sus hijos. La relación entre las leyes de seguridad laboral y el desempleo ha sido entendida por algunos funcionarios, pero aparentemente no por la mayoría del público, incluyendo el instruido. Cuando, en 2006, Francia trató de lidiar con su alta tasa de desempleo juvenil, 23%, a través de la flexibilización de sus leyes de seguridad laboral para las personas en su primer empleo, los estudiantes de la Sorbona y otras universidades causaron disturbios en París y en otras ciudades de todo el país.